is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Esta frase es inmortal, la verdad me gusta bastante. Oye, ¿y si hacemos un filtro de esto? ¿Qué tú crees? Pero los filtros de Instagram no soportan videos. A menos que se me ocurre algo. Hoy te voy a enseñar cómo utilizar videos dentro de tus filtros de Instagram. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. Pero primero, hay que tener claro que no se puede importar un video como tal en Spark. Creo que básicamente eso sucede porque el espacio que tenemos solo es de 4 megas. Un video simple ocuparía demasiado. Entonces solo podemos generar la ilusión de importar ciertos fragmentos de video. Lo que haremos es utilizar Image Sequence e importar el audio en formato M4A por separado y en Spark hacer el merge. Vamos a usar este video con la famosa frase, pero desde otro ángulo. Como buen fan, sabes que Leia no dice esa frase solo una vez. Descargamos. Utiliza el programa de confianza. Luego tienes que editar. Por el momento solo vamos a recortar la escena. Yo voy a utilizar solo 7 segundos. Recuerda seleccionar bien el fragmento que utilizarás, pues impactará en el peso del filtro. Obviamente el video tiene audio, pero esto ya lo veremos más adelante. Para tener el video transparente o las imágenes transparentes, pues queremos emular el efecto, necesitamos enmascarar a la princesa Leia y dejar todo lo demás transparente. Hay muchas formas de hacerlo, desde Premiere y también con After Effects. Pero hoy quiero enseñarte una plataforma nueva que estoy utilizando, se llama Runway. Este es un editor online que permite no solo editar videos, sino que agregar efectos, transiciones interesantes y además generar pantalla verde en pocos pasos. Todo esto gracias al poder de la inteligencia artificial. Entramos. Creamos un nuevo proyecto Green Screen. Acá tengo otras pruebas que hice. Cargamos nuestro archivo. Y lo arrastramos hacia el lugar del trabajo. Como ves en el tutorial, simplemente haciendo clic a la persona se enmascarará y todo lo demás se hará transparente. ¡Voilá! Así de fácil. Me hubiera gustado poder usar la herramienta de exclusión y así mostrarle más sobre Runway, pero ya esta plataforma ha hecho el trabajo de manera potente. Cuando creas que ya tienes todo, le das clic a Done Masking. Ya podemos exportarlo. Ideal sería poder convertir en formato PNG para acelerar el proceso de trabajo. Por el momento lo exportaremos en formato MP4. Si gustas, puedes seguir trabajando con Runway, o si no, le damos de frente a descargar. Lo guardaremos como Help Me 2. Vamos a convertir el video en una secuencia de imágenes. Puedes utilizar la super herramienta llamada FFmpeg. Suele ser algo complejo al inicio, pero luego se convierte en tu aliado. Es muy fácil de trabajar. No es mi intención marearte con tantas herramientas, pero date cuenta que este proceso debe ser preciso. Si no quieres usar esta herramienta, no te preocupes, porque existen herramientas online que te permiten generar una secuencia de imágenes fácilmente. Subimos el archivo y le damos a convertir. Luego lo descargamos. Esto será un archivo zip, pues son más de 50 imágenes. Al final, este sería el resultado. Así de sencillo. En estos momentos debemos quitar ese fondo verde y hacerlo transparente. Aquí podemos utilizar Photoshop. Tómate tu tiempo, pues son muchas imágenes, pero el resultado será genial. Además, solo necesitamos borrar el fondo verde e ir editando cada imagen. También podemos utilizar herramientas online, pero estas versiones gratuitas pueden afectar la calidad. Este sería el resultado. Ahora vamos a trabajar con el audio. Hay varias formas de convertir nuestro video a MP3.
y luego convertirlo en formato M4A, que es el formato que utiliza Inspire.AR. Yo utilizo esta plataforma que me deja convertir de MP4 a M4A directamente. Solo debes tener en cuenta que el audio debe tener una frecuencia de 44.000 Hz y el canal estará en mono. Listo, ya tenemos el audio. En realidad ya tenemos todo. Vamos hacia Inspire.AR. Abrimos Inspire.AR y seleccionamos Sharing Experience. Importamos nuestras imágenes como Texture Animation. Estos archivos son PNG. Ten en cuenta eso. Agregaremos. Al importar el archivo, se generará un plano. Por experiencia, sé que este FPS es muy alto, así que lo reducimos. Y por supuesto, agrandamos el plano. Se vería así. Agregaremos un tracker, como el Plane Tracker, es decir, nuestra princesa Leia estará flotando en el ambiente. Nuestro plano debe estar dentro de la jerarquía de este tracker. Seguiremos ajustando. Ahora vamos a importar el audio. Le hacemos clic a Add Multiclip Patches. Se nos abrirá varios patches. Quitamos el Multiclip Controller y utilizaremos el Single Clip. Para este ejemplo usaré Screen Tap para controlar la escena. Solo nos queda controlar la imagen. Arrastramos el visible del plano y lo conectaremos al Screen Tap. Lo que he hecho es solamente controlar la aparición. Quedan muchas cosas por hacer, como por ejemplo, controlar la iniciación de la animación como tal. Ahora, en lo que debemos trabajar es hacer el match entre los FPS de la secuencia y el audio. Usamos por supuesto Animation para controlarlo. También usaremos Frame Transition para indicar el número total de frames. Y por supuesto trabajaremos con el Current Frame, elemento avanzado de Texture Sequence. El elemento duración será determinante, pues tenemos que encajar muy bien los segundos. Tómate tu tiempo. Y claro, por supuesto, puedes seguir agregando elementos para que se vea un filtro inmersivo. Eso ya depende de ti. ¿Quieres ver el resultado? ¡Vamos a probarlo! Acá lo tenemos. Leia aparece. Lo hemos conseguido. Me encanta el resultado. Ahora sabes que puedes simular el uso de un video en Inspire.AR y puedes conseguir efectos como este o este. Las oportunidades son casi infinitas. ¿Qué tal? ¿Te gustó el video? Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Y por supuesto, sabes que tengo mucho contenido sobre Inspire.AR, así que mira mis otros videos. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Estas personas nos están apoyando para mantener nuestro proyecto. Solo faltas tú. Gracias.